El defensor de derechos humanos, Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, LIMED, pues justamente para hablar de este Congreso Internacional de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos convocados por la Federación Internacional por los Derechos Humanos. Muy buenos días, Adrián Ramírez, bienvenido al programa de Contralínea. Ahora estás desde allá en Francia. ¿Qué tal? Buenas tardes desde acá. Estamos saludándote, Nancy. Amigos de Contralínea, pues estamos para llegar a este encuentro, un encuentro muy relevante porque conjunta 100 años de historia en la defensa de los derechos humanos. La, la Liga Francesa nos alberga y da origen a nuestra federación y hoy en estos 100 años vamos a celebrar el 41 Congreso de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, un organismo que ha pasado a ser uno de los más relevantes en una coordinación de organizaciones, ya que es el organismo más antiguo de derechos humanos y que además tiene la característica de que conjunta a organizaciones que defienden los derechos humanos sobre el terreno en cada país. Entonces, estamos ahora aquí ya empezando a llegar los representantes, los delegados al Congreso. Viene todo un aparato logístico. Afortunadamente, no ha habido ningún contratiempo. Hemos llegado bastante bien y bueno, lamentamos, por ejemplo, que nuestros colegas de Nicaragua no puedan estar presentes. Vilma Núñez de Escorcia, pues hay dificultades allá por el tema de la situación que hay en Nicaragua para su llegada a, a este, a este Congreso. Pues aquí estamos y pues adelante, Nancy. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal, allá en socio? Buenas París, tardes. Francia. Son allá un poco más de las 6 de la tarde y te encuentras precisamente para participar en este 41 Congreso de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, este encuentro, pues de los más importantes. Además, ahora, como bien has comentado, en este contexto de los 100 años, estás en la principal sede de esta federación que está allá en París, Francia, y preguntarte, Adrián, sobre la agenda de discusión que tendrán esta organización, esta federación. Por supuesto, hay muchos problemas en todo el mundo, hay violaciones masivas a los derechos humanos que están ocurriendo hoy y no nada más aquellas que tienen que ver con cuestiones de represión, con cuestiones incluso bélicas, sino también la que de manera cotidiana, por pobreza, por exclusión, por discriminación, padecen amplias capas del mundo. Me preocupa, sí, lo que puede hacer la federación, pero también me preocupa otra cosa, Adrián, y que tiene que ver con pues una suerte de disputa también entre las propias organizaciones defensoras de los derechos humanos, donde hay quienes están empujando una agenda más bien más promovida por las propias empresas que han encontrado también un nicho para hacer valer sus intereses. Eso lo hemos padecido también incluso en México, mientras que parece que están tratando de disputarle pues la agenda de derechos humanos a las organizaciones que tienen tiempo ya defendiendo los derechos humanos, que vienen del movimiento social, que vienen de defender a poblaciones vulnerables. Me gustaría que nos dieras tu punto de vista sobre esto, Adrián. Sí, creo que es muy importante lo que estás mencionando, Sosimo. Hay que tomar en cuenta que uno de los temas que más va a tener repercusión es la situación de la guerra en Ucrania, Rusia, y los intereses que ahí se van contraponiendo con la situación de la OTAN y todo el modelo geoeconómico y las repercusiones que tiene en el mundo en la crisis alimentaria, en la crisis financiera, en la crisis energética, que lamentablemente permite hacer grandes negocios, pero afecta a grandes núcleos de población. No por otra cosa, creemos que es muy importante que es por ello que se les ha otorgado el premio Nobel a tres organizaciones de nuestra federación, que es la Organización de Bielorrusia, con Ales Valievsky, que se encuentra preso y que estamos pidiendo su libertad,
y a las ligas de Ucrania y de Rusia, que hoy están allá, pues también dando cuenta de la situación que dentro del conflicto armado y de guerra se tiene en estos países de la región y pues las repercusiones que se tienen. Hay que tomar en cuenta que, como todos los aspectos de la vida humana, el, el tema de los derechos humanos también tiene a utilizarse como un instrumento político de negociación, y es por ello que al ir creciendo nuestra federación, de pasar de un modelo militante, es decir, un modelo en el que las ligas que dan origen a nuestra federación tuvieron que vivir incluso la clandestinidad y estar desarrollando la situación de su trabajo en condiciones muy difíciles, porque era el periodo de las dos guerras mundiales y la persecución de fundamentalmente del nazismo. Hoy este modelo que inicia con la federación se va complejizando, y conforme va creciendo nuestra organización, va a pasar de un trabajo militante de los derechos humanos, donde son las ligas y sus representantes las que van impulsando el trabajo, a convertirse en una gran organización que requiere de muchos recursos y por lo tanto necesita donantes, necesita apoyos financieros para poder sustentarse, y entonces de alguna forma los intereses políticos se van traduciendo en ir promoviendo las agendas de los temas que a quienes donan los recursos les interesa, y el sentido de la temática. Es así como en este Congreso vamos a ver uno de los temas centrales, es el tema de la pobreza y los derechos humanos. Entendemos que hay que buscar mecanismos para que, mediante el lograr una mejor distribución de la riqueza a nivel mundial, pueda con ello lograrse mejores prerrogativas en términos de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, el apoyo para que se respeten los derechos de las colectividades humanas, y que esto se traduzca en que haya un mejor vivir, un buen vivir entre la población. Ese tema central está trazado también con un tema de la gobernanza mundial, y en ese sentido buscar mecanismos para que se pueda promover desde la cooperación internacional y el multilateralismo formas que puedan contribuir a que los pueblos tengan, por la solidaridad entre los mismos, el respeto a la autodeterminación y la independencia de cada país, haya cooperación para poderse desarrollar en ese sentido. En ese tema, desde la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, nosotros queremos poner de manifiesto que, desde nuestro punto de vista, el sistema de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, o el de la OEA, o los regionales como el de la Unión Europea o de la Unión Africana, tienen serias limitaciones porque no son quienes logran poder eh, de alguna manera obligar a los estados-nación a resolver la realización de los derechos, y son los organismos financieros internacionales los que dictan políticas públicas que son de alguna manera antídotos anticonstitucionales, que ingieren sobre las cartas de intención para que en los estados-nación se restrinjan los derechos económicos, sociales y culturales, y por lo tanto pues haya protestas. Hemos visto que en varios países ha habido ya ahora protestas por los impactos económicos y energéticos que tiene la guerra en Ucrania, y eso vemos cómo la interdependencia de los derechos van afectando a unos con otros. El otro tema de la agenda es el tema del derecho al medio ambiente, y aquí vemos también cómo algunas empresas influyen sobre las organizaciones para crear un lobby
que favorezca a algunas empresas que se etiquetan como de tecnologías verdes o un capitalismo verde y que en realidad llevan el mismo componente de un gran negocio en el que hoy el plantearse ecológicas les da también ciertos dividendos, pero en realidad no está en el centro del debate el tema de la energía en sí, sino la máxima ganancia. Y bueno, son parte de los temas que vamos a estar viendo durante el Congreso. Recordemos, bueno, también que sepan que hay un foro público donde se debaten estos temas y luego viene la parte interna del Congreso donde vamos revisando la situación estatutaria, la situación financiera de la organización y la elección de las nuevas personas que van a dirigir el buró político de la FIDH. Adrián, y también pues en este contexto de lo que nos enuncias como el eje principal de este encuentro, un encuentro muy importante de defensores de derechos humanos del mundo, pues decir que son 750 millones de personas o un poco más quizá las que están en una situación de pobreza actualmente y que hay un puñado, se ha identificado por lo menos a las 1000 personas con más riqueza acumulada en el mundo. Y pues esto nos lleva al tema de la desigualdad social y también de la falta de acceso a otros derechos. La pobreza siempre va encaminada a la falta de acceso a derechos humanos, entre ellos, por supuesto, el derecho a tener una vida digna, a una vivienda digna, a un trabajo digno, entre otros, ¿no? Educación, salud, y de ahí pues prácticamente todos los derechos humanos están bloqueados y permanecen pues sin tener acceso. Estamos hablando de una población pues muy grande de estos 750 millones de personas en situación de pobreza. Algunos no tienen ni siquiera $1 al día. Esto para ilustrar que pues no pueden acceder a alimentación, a una alimentación balanceada, ya no se diga ni siquiera a tener acceso a las 3 comidas que se deberían de tener todas las personas en el planeta. En este sentido, Adrián, ¿tú qué consideras que podría ser digamos, la propuesta de estos defensores de derechos humanos, primero, para combatir estas grandes desigualdades y segundo, para empezar ya a transitar hacia el hecho de que todos los seres humanos tengan acceso a los derechos básicos, a alimentación, salud, vivienda, vestido, etcétera? Sí, Nancy, es muy importante esto que comentas porque hay que tomar en cuenta que a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, que de hecho varios de los fundadores de la Federación Internacional de Derechos Humanos participaron en la elaboración de este tan valioso instrumento internacional, llevó a que se planteara que como parte de esta declaración hubiera un pacto internacional de derechos humanos. Sin embargo, en el periodo de los 60, por ahí de 1966, surgen dos grandes pactos, porque el mundo era un mundo bipolar, eh, no bipolar como es ahora, casi psicológicamente esquizofrénico y demás, sino había un mundo bipolar donde había dos grandes bloques de países, los países capitalistas y los países que se reivindicaban como socialistas. Al dividirse en estos dos bloques, el capitalismo ponderó mucho los derechos civiles y políticos, el derecho al libre tránsito, al libre movimiento, para que se pudiera disponer de la fuerza de trabajo y restringía los derechos económicos, sociales y culturales. Y por otro lado, el bloque de países socialistas que enarbolando la realización plena de estos derechos económicos, sociales y culturales, restringía de alguna forma parte de los derechos civiles y políticos. Ante la incapacidad para lograr tener un solo pacto, se dividieron y crearon dos pactos. Y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el pacto, diríamos que fundamental, porque todo gira en relación a relaciones
de trabajo, de comercio, de intercambio para satisfacer las necesidades de los seres humanos. Este pacto se crea como un pacto que no tiene un asidero verdadero como derechos plenos. Es decir, no hay un garante para hacer cumplir y no hay sanciones para quienes no cumplan con este pacto. Ese pacto tiene una cláusula que es la cláusula de progresividad, que dice que los derechos económicos, sociales y culturales se van a garantizar en la medida en que el desarrollo científico y tecnológico de cada país lo permita. Pero vemos nosotros que esta situación es realmente falsa porque en un estado el gasto se va a siempre a beneficiar la acumulación de riqueza y la máxima ganancia en detrimento de los grandes núcleos de población que limitan estos derechos, sobre todo los países que optaron por el capitalismo pleno y sobre todo esta fase neoliberal de la cual hoy se va desmontando. En ese sentido, se han creado grupos de trabajo dentro del seno de Naciones Unidas, de la OEA, de África, de Europa, de Asia, para tratar de vigilar cómo las empresas transnacionales cumplen con los estándares en materia de derechos humanos a través de, por ejemplo, la Carta Performance, que la, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico tiene dentro de también de la Organización Mundial de Comercio. Esa carta performance para las transnacionales, es decir, una carta que obliga a las empresas a respetar los derechos humanos de sus trabajadores, vemos que es letra muerta y no se cumple. Y que el sistema de Naciones Unidas no puede tener una vigilancia plena de estos derechos, a pesar de que están haciendo grupos y van generando instrumentos declarativos y que pretenden ser vinculantes, todavía no logran esta realización plena. Y eso es definitivamente porque quienes realmente dictan la política de derechos humanos son estos organismos de banca y comercio, y que como están ellos orientados hacia la máxima ganancia y la acumulación y los grandes beneficios de los dueños del capital, pues se limitan los derechos. Y mientras ellos tienen programas donde dan cooperación para el desarrollo o programas de becas y estímulos y apoyos a los países por servicio de deuda y por políticas de patente, de, de, de manejo de la tecnología en beneficio de los poderosos, se limitan los derechos. Por eso insistimos nosotros y queremos hacer incidencia dentro de nuestro Congreso para que parte del trabajo de derechos humanos se vaya a ir a interactuar a esos organismos internacionales. Es una tarea que no va a ser fácil, pero vamos a irlo intentando y también vamos a buscar la manera de que se ponga en la mesa la posibilidad de crear nuevos principios de jus cogens, es decir, esta fuerza vinculante de principios que por tradición se van generando y se van imponiendo porque una mayor cantidad de adhesiones a una norma le dan un carácter vinculante, es decir, una fuerza que obliga a los Estados-nación a cumplir y es parte de lo que tenemos que ver. Entre ellos, uno de los temas que debe estar en el debate muy importante es el tema de los migrantes y el abuso que se comete en los países simplemente por llegar de un país a otro a tratar de trabajar. El otro tema es el de las medidas coercitivas unilaterales que van imponiendo sanciones a gobiernos supuestamente para que estos democraticen sus países y en realidad son medidas que afectan a grandes núcleos de población y por lo tanto nos pronunciamos que en estos principios de jus cogens deba de tipificarse esas medidas coercitivas unilaterales como delitos contra la humanidad, porque esos bloqueos
han demostrado que no son eficaces para el fin que dicen estar siguiendo y que pues significa un grave deterioro de los derechos en las poblaciones donde estas sanciones se aplican. Y el otro elemento es también que las prisiones, perdón, las bases militares de cualquier país extranjero salgan de los territorios nacionales y el uso de mercenarios y empresas que de alguna manera usan la seguridad y la inteligencia para desestabilizar países y ingerir en los asuntos en beneficio de las empresas. Así es, Adrián. Bueno, pues te has referido a puntos nodales muy importantes. Esta situación que también ya comentabas, ahora no hay ya guerra fría como en el contexto en el que el devenir de esta propia organización, de esta federación en su momento lo hubo. Hay en términos mundiales, pues lo que se consideró por algunos el triunfo de el capitalismo y por lo tanto de todo este tipo de visión sobre todas las cosas, pero también aquí estamos hablando particularmente sobre el ejercicio de los derechos humanos y lo que tendría que ser los derechos humanos. Quería preguntarte en ese sentido, pues ya te has referido a organizaciones supuestamente defensoras, por ejemplo, del ambiente, que además contamos con estas en México, que en realidad no defienden el ambiente. Es solamente una máscara, una pantalla para promover intereses empresariales, para maximizar ganancias, y así podríamos irnos también con otras temáticas de este tipo de organizaciones que han ido apareciendo. Te has referido a temas también muy importantes como el de la migración, la unilateralidad de sanciones que terminan en bloqueos, por ejemplo, como el de que padece el pueblo cubano desde hace décadas, o estas bases militares, que además hay que recordar, también hay Estados Unidos, es el país que más bases militares tiene en el mundo y que terminan siendo injerencistas para esas potencias. Teniendo en contexto esto, Adrián, pues ¿cómo es la correlación de fuerzas al interior de la federación? ¿Cuántas organizaciones hay? ¿Qué posibilidades hay de que realmente se discuta el fondo o que no vaya a ser hegemonizada esta discusión por estas organizaciones que en realidad decíamos, pues a veces representan intereses empresariales? ¿Y cuánto tiempo durarán los trabajos? Bueno, hay un debate importante, muy interesante en los temas ya del Congreso interno. Eh, el Buró Internacional ha planteado que veamos mecanismos exitosos de las organizaciones que se han podido mantener a lo largo de estos años sin recurrir al financiamiento de agencias y donantes internacionales. Eso es algo que está reflexionando la federación. También ha puesto interés en que haya más solidaridad entre las organizaciones para que no se tenga tanta dependencia de las organizaciones donantes, pero hay que tomar en cuenta que ante la necesidad de recursos o ante la necesidad de apoyo para enfrentar la situación de los defensores en los países, a veces recurren a aceptar financiamientos y apoyos que después van comprometiendo sus agendas o su red de colaboración y vínculos con otras organizaciones. Ya lo iremos señalando a lo largo del Congreso y espero que de acuerdo al horario nos permita como ir mandando cápsulas para que en el programa diario de Contralínea se vaya presentando o prepararlo dentro del propio contradebate, pero en ese sentido, hay un número importante de organizaciones que hoy dependen mucho de los donantes internacionales y pone en riesgo su funcionamiento interno. Las organizaciones militantes que no aceptan financiamientos quedan muy pocas y estas resisten con dificultad porque este tipo de organizaciones que, que, que llevan una coordinación mundial, pues van a consumir muchos recursos. O sea, hablamos millones de euros que
para el funcionamiento de la organización y entonces eso es un poco complicado en términos de la independencia y el funcionamiento. Pero ahí va este proceso de resistencia y lucha. Y ahí habemos un grupo de organizaciones que nos planteamos en la defensa de los derechos humanos desde los principios mismos que se instituyen en los documentos máximos de las organizaciones, que son sus estatutos. Habemos un grupo de organizaciones que nos declaramos antiimperialistas y de ahí nos vamos reconociendo y vamos trabajando. Varias de estas organizaciones no podrán estar hoy en el Congreso. Nosotros venimos gracias a que las organizaciones de la propia federación eh, votaron en favor de que la LIMED pudiera ser una de las organizaciones que se le apoyara para poder venir a este encuentro. Y en ese debate estamos hoy participando. También quiero comentarles que a la luz de estos 100 años de la Federación Internacional de los Derechos Humanos y a casi 38 años de la creación de la LIMED, vamos a estar desarrollando encuentros con esas personas que hoy están dando testimonio en la Comisión de la Verdad allá en México y que vivieron el exilio en diferentes países, entre ellos aquí en Francia, y vamos a tratar de recuperar esta parte de la historia para conocer cómo es que el trabajo de los presos políticos, de los exiliados, de los refugiados, y en colaboración con la solidaridad internacional de los franceses, empezó a promoverse la participación de esta federación, nuestra federación, la Federación Internacional de los Derechos Humanos en México. Uno de los primeros que visitó nuestro país fue Daniel Jacobi, quien fuera presidente después de la federación, este joven abogado francés que estuvo en el 68 allá en México y que las acciones que realizaban nuestra federación eran muy parecidas al mandato que tiene la Cruz Roja Internacional. Es decir, visitan el país, hacen una serie de observaciones, luego hacen recomendaciones privadas a los gobiernos y si no hay cumplimiento de las mismas, entonces ya se hacen públicos los informes. Ese modelo que inició Jacobi, al menos en su visita a México, fue en esa forma, pero después, con la solidaridad internacional, que se dio a través de los eh, refugiados políticos y los asilados, lograron promover que se creara de nuestra liga a través de invitar a la federación que fuera a México y de las visitas que lograron que se realizaran, surgió la propuesta para que un grupo de personas que no militaban en ninguna organización, pero que eran solidarias con los movimientos sobre todo en favor de los presos políticos, los refugiados y los exilados y las víctimas de tortura, crearan la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, pero eso ya lo iremos hablando en los próximos días. Pues Adrián, te agradecemos mucho este enlace desde París, Francia, y por supuesto que nos mantenemos atentos a todo el trabajo de la LIMED allá en este congreso tan importante de defensores y defensoras de derechos humanos y también a los acuerdos que vayan llegando y todas las colaboraciones internacionales que se deriven de esto. Muchas gracias, Adrián Ramírez. Muy buenos días. Muy buenas tardes, un abrazo y que sigamos ahí colaborando con la causa de los derechos humanos. Por favor, también les invitamos a que se suscriban al canal, le pongan comentarios si les gusta o no les gusta, ahí que también promuevan para que esta difusión por la defensa de los derechos humanos siga dentro de los trabajos de Contralínea, a quien agradecemos mucho el espacio y para quienes están ahí en los controles, pues también nuestro saludo. Pues un fuerte abrazo, Adrián Ramírez. Gracias por este enlace desde París, Francia.